Amén. El ataque de los verdugos es un tema muy importante el de hoy, porque nos va a ayudar mucho a identificar entidades que trabajan en el mundo espiritual. Y a través de la palabra vamos a poder crecer, poder avanzar y saber entender cómo Dios se mueve y cómo el enemigo también manifiesta su poder, pero no mayor que el poder de Cristo. Cuando entendemos este tema, podemos saber que el enemigo siempre va a buscar alguna área de ataque. Ahora, siempre es importante el mundo espiritual sacudirnos, lo hemos enseñado bastante. Sacudirnos significa limpiarnos de toda la contaminación, de donde pisamos, de donde anduvimos, que tocamos, al ir a trabajar y volver, ya hay una contaminación. El hecho de salir de tu casa ya te contaminaste, sí o sí, no de pecado, pero hay contaminaciones de ambiente, de atmósfera y de clima. Salimos a la calle a comprar, a la vuelta a la esquina, en la calle, ¿qué es lo que hay? Maldad, pecados. Tú vas a trabajar, hay gente que está vendiendo droga, quizás sicarios, quizás gente que mata, otros robo, adulterio, otros estarán fornicando, otros estarán en una matanza, prostitución. Quizás a lo mejor tú pasas por lugar y a lo mejor están asesinando a una persona y no lo sabes porque está dentro. Entonces la calle está muy corrupta de contaminación y de ambiente y de atmósfera. Y aquí aplica Mateo 10:12, donde nos dice claramente: y al entrar en la casa, saludarle. Cuando dice saludarle, es importante entender que no está hablando de decir, oh casas, te saludo. No, aquí aclara más el término del verso 13. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se devolverá a vosotros. Cuando uno dice el texto, entrar en la casa, saludarle, lo que quiere decir que el hecho que tú entres a una casa, la bendición va contigo. Pero si en esa casa no te reciben, tú te das media vuelta, te sacudes los pies, te sacudes al mundo espiritual y te vas. ¿Por qué es importante sacudirse? Porque al mundo espiritual nosotros llevamos espíritu por lo que es los vectores. Judas capítulo 1, verso 23. Aborrecer las ropas contaminadas por sus acciones inmorales. Otra versión dice aborrecer la ropa contaminada por su mala vida. Otra dice aborrecer la ropa contaminada por su mal vivir. Y otra dice por su acción inmoral. Entonces, a través del pisar un lugar, no podemos contaminar. Esos son vectores. Y el verso 14 dice: si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o de esa ciudad, sacudid del polvo vuestros pies y seguir su camino. Aquí estamos hablando algo muy importante, porque son palabras de Jesús. Recuerde que a Jesús tenemos que colocar mucha atención de lo que Él nos enseñó. Y si hoy a través de esta palabra no está hablando el Señor que tenemos que sacudirnos al mundo espiritual, es porque Jesús sabía que habían contaminaciones que podían perseguir a las personas. Y no hablo de pecado solamente, no solamente hablo de contaminaciones, de áreas de pecado, de algo que conocemos, sino de contaminaciones por ambiente, por atmósfera y por clima. Tenemos que cuidarnos. Ahora, la versión NBI dice: si alguno no recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Miren, importante esto: sacúdanse el polvo vuestros pies. Por eso que esto lo hemos hablado mucho en el mundo espiritual, pero es bueno recordar esto porque muchos se olvidan. Como ya hemos hablado de otros temas, mucha gente se olvidó de otros temas, estos que hemos hablado, y claramente el Señor nos dice que hay que sacudirse. El mundo espiritual, recuerde que es jurídico, el mundo espiritual no va a perdonar. El mundo espiritual hay contaminaciones. Recuerde que la contaminación no es lo mismo que el pecado, son cosas diferentes. Pero aquí estamos hablando de una contaminación de espíritu, eso se llaman vectores. Judas 1, verso 23. Los vectores pueden ir por la ropa, por los pies, lo que pisare,
Cuando tú saludas a una persona en el trabajo, le das la mano, te puedes contaminar. Vector, transferencia de espíritu. Le das el abrazo a alguien, le das un beso a alguien, transferencia de espíritu. El estar compartiendo con personas en el trabajo, muchos no son cristianos, muchos tienen mala vida. Quizás muchos harán cosas pervertidas. ¿Quién sabe si también habrán brujería, hechicería o tienen conductas pecaminosas y no lo sabes? Pero tú le das la mano, saludas, conversas y comes con él o ella. Ese es un ambiente de contaminación. Y como la gente no se sacude, por eso que después llegan a su casa enojados, con espíritus raros, salieron bien de la casa, orando, clamando, el ángel de Jehová me guarde, me cubra, pero después regresaste sin el ángel. Y como regresaste sin el ángel, vienes con contaminación, vienes completo, pateando al perro y al gato, que nada te moleste, que los hijos te quieren saludar y tú ya apártate porque estoy cansado y quiero descansar. Entonces llegas con amargura a tu casa. ¿De dónde trajiste todo su espíritu entonces? Ahí estamos hoy hablando de este tema muy importante de lo que es los verdugos, que estoy colocando solamente recién una base para poder entrar de lleno al tema. K2 dice, pero si las personas de una casa o de un pueblo no le dan la bienvenida, o sea, a ti por Cristo, y no te prestan atención, salgan y sacúdanse el polvo a vuestros pies. Ahora mire qué interesante esto, porque no estoy diciendo que no haya que compartir, no, estamos en el mundo. En el mundo tenemos que socializar con personas o a veces personas que no conocen de Cristo, pero nosotros como nuestra responsabilidad es cuidarnos y sacudirnos del mundo espiritual. Tú puedes participar de un cumpleaños, ir a visitar a alguien que está de aniversario, puedes hacerlo, siempre y cuando cuidándose, pero lo que hay que hacer es después sacudirse. Porque el mundo espiritual no perdona, es jurídico. Hay derechos legales, entonces es importante hacerlo esto. El polvo, sacudirse el polvo, dice los pies, polvo es la palabra coniortos. Coniortos que quiere levantar como soplado, o sea, polvo, lo que quiere decir levantar, que ese polvo se levanta. Y ese polvo se levanta y nosotros llevamos ese polvo a la casa o al hogar. Mire qué importante aquí, ejemplo. Muchas veces nosotros también vamos a lugares hostiles. Un hospital, que hay en el hospital, hay muertes, hay gente con depresión, otros se están muriendo, hay gente que están ahí, un violador que está ahí que va a contratar lesiones, la persona que fue afectada, que fue violada, va al hospital a contratar lesiones o a hacerse los tratamientos debidos por la situación, hay gente que se quiere quitar la vida. Hay personas que se quitaron la vida y lo llevaron al hospital. Todo en el hospital es caos en el sentido espiritual de ambiente. Y usted va sencillamente a ver un enfermo, pero después acarrea espíritu. ¿Por qué? Porque los hospitales generan espíritu. Hay muchos espíritus ahí, como ir a una cárcel. Que hay en una cárcel no hay niños buenos. Si por algo están ahí. Entonces, si están ahí, hay gente que roba, hay violadores, hay asesinatos. Hay gente que es cruel, hay gente que es vengativa, hay gente que hay muchos espíritus fuertes ahí. Entonces, sacúdase. También cuando uno va a un lugar psiquiátrico, con mayor razón. O también cuando uno va a un cementerio. Va usted a despedir a alguien, a familiar, como haya sido, usted va a despedirlo por educación, se tiene que hacer eso porque un familiar o usted acompañó por un amigo, es normal, hay que hacerlo. Pero recuerde que usted pisó esa tierra. Y como pisó esa tierra, después usted se fue y llegó a su casa con la misma tierra de cementerio. Recuerde que las tierras de cementerio son tierras malditas, no las personas, hablo de la tierra. Por eso esos lugares se ocupan los brujos, los hechiceros van a los cementerios, toman tierra de muertos y hacen los brujos su área de brujería. Los hechiceros toman tierra de muerto, las tierras de muerto, y hacen sus prácticas tirando tierra a una casa para maldecir, para colocar una foto o huesos también de muertos. Todo eso se hace del cementerio. Mire qué importante todo esto, y a veces nosotros no le damos importancia. Yo por lo general siempre estoy yendo a ciertos lugares, a veces
por lo que el área que estoy estudiando, otras para aprender. Me agudizo mucho en estos lugares, porque muchos me dicen, pero ¿cómo usted está ahí en un lugar hostil? Yo me agudizo, en el sentido que me agudizo mucho en el mundo espiritual, pero me sacudo siempre, porque no sabemos qué espíritu pueda estar generándose ahí. Por eso es que es importante sacudirse. Entonces, como es un lugar, son lugares hostiles, son lugares de contaminaciones. Claro, el cementerio son tierras malditas, por lo que es, cuando digo tierras malditas, son lugares de muertos, lugares donde hay espíritus de muertos, y ahí no solamente hay gente cristiana y de todo. Yo no hablo de las personas que murieron, hablo de la tierra, y esa tierra se contaminó, porque ¿qué es lo que hay ahí? Ahí quizás habrá lo mismo que hay en una cárcel, un violador, un asesino, alguien se quitó la vida, alguien se ahorcó. Entonces son tierras que son hostiles, por eso que hay que sacudirse siempre el mundo espiritual. Hechos 13:51, entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de los pies, llegaron a Iconio. Aquí estamos viendo la historia. Si usted lee los textos anteriores, menciona a Pablo, que Pablo fue invitado también a la sinagoga por los judíos a predicar. Y predicó y le gustó a los judíos. Entonces después dijeron, ven en 8 días más a exhortarnos, a darnos palabras. Él volvió a los 8 días, juntamente con algunos de los siervos que le acompañaban, y hubo una oposición. Al comienzo estuvo bien, pero después de los 8 días, cuando lo invitaron los mismos a la sinagoga a predicar, hubo una tal oposición que gente se le levantó en contra de Pablo, y hasta tuvo punto de que lo llevaran preso y lo mataran. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Entonces, sacudiéndose el polvo de los pies, se fueron y llegaron a Iconio. Mire qué importante. Jesús nos enseñó sobre sacudirse los pies. Pablo también nos está enseñando aquí sobre sacudirse los pies. Entonces, si estamos viendo estos pasajes, significa que hay que hacerlo. Pablo y Bernabé llegaron como en los días de su primer viaje misionero a Antioquía. Llegaron a la sinagoga de los judíos. Y ahí, en esa semana, después de que lo invitaron por segunda vez, se hubo una oposición. Y hubo rebeldes que se levantaron en contra de Pablo y Bernabé. Y ellos se sacudieron. ¿Por qué se sacudieron? Porque la rebeldía, lo que querían hacer ellos, para que no les persiguieran, eso es lo que se hace en el mundo espiritual, sacudirse. Porque existen los verdugos, que vamos para allá. Entonces, sacudirse los pies es muy importante. Es como cuando usted va a la arena. Se fija, aquí estamos como mostrando una imagen de alguien caminando por la arena. ¿Y qué es lo que pasa con los pies? Se ensucian con arena, o con tierra, o lo que usted pise. Y no solamente los pies, sino aún con el calzado. Entonces usted va y luego llega a su casa. Por eso es que es importante, que lo hemos mencionado siempre, sacudirse al mundo espiritual. Eso nos ayuda mucho entonces a nosotros poder entender cómo actúa el mundo real o el mundo espiritual. Es necesario hacerlo, porque al nosotros poder hacer todo esto, nos liberamos de un mundo espiritual hostil de espíritus. En Hechos 13:50 aclara más lo que pasaba anteriormente. Pero los judíos investigaron instigaron a las mujeres. Miren lo que hicieron los mismos judíos. Los mismos judíos invitan a Pablo. Pablo predicó y le dice, ven en 8 días más a predicarnos. Y los mismos judíos instigaron, estaban judíos también. Los mismos judíos instigaron a las mujeres piadosas, distinguidas de los principales de la ciudad, y levantaron persecución en contra de Pablo y contra Bernabé. Y al final los expulsaron de sus límites, estuvieron a punto de ser arrestados por esto. Y aquí Marcos también 6:11 dice, si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid de allí. Sacudís el polvo de la tierra debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Qué importante todo esto, y a veces lo que menos se hace, porque nos confiamos.
nos confiamos que el mundo espiritual, que está Cristo, claro, está Cristo, está el ángel, nos guarda, nos protege, pero vuelvo al punto, grábese esto, el mundo espiritual es jurídico. Existen las contaminaciones de ambiente, no hablo de pecado, el pecado no tiene nada que ver con esto, pero por ambiente, por atmósfera, por clima, sí o sí nos vamos a contaminar. Entonces, por eso es que hay que sacudirse. Ahí están los vectores, Judas capítulo 1, verso 23. Aborrecer la ropa contaminada. Por la ropa se transmiten los espíritus. Es importante todo esto, porque al nosotros entender más, podemos saber que el mundo espiritual es así. Ahora, en estos textos podemos ver también que era una orden de Jesús directa. Jesús le habló a sus discípulos, una orden directa que envió a los 12 apóstoles a predicar. Y le dijo, si a ustedes les toca ir a una casa y no lo reciban, sacúdanse y váyanse de ese lugar. Pablo lo mencionó también y Pablo lo siguió haciendo. Recuerde que Pablo no conoció a Jesús. Pablo fue, por obra del Espíritu Santo, apóstol. Entonces, pero la enseñanza que mantiene Pablo, la misma que hacía Jesús, que le enseñó a los discípulos, a los 12 discípulos, el sacudirse. Pablo toma la misma enseñanza y lo comienza a enseñar, lo comienza a hacer. Por algo se tenía que hacer todo esto. Qué importante entonces el sacudirnos al mundo espiritual. Para que podamos entender en esto, lo grafico de esta manera. Usted va por una calle y hay fogata, hay fuego, y usted guarda una distancia porque hay una fogata y se puede quemar, puede saltar una chispa, y dice, no, voy a pasar por el otro lado, no cerca, porque puede el viento tomar una chispa y puede quemarme y no quiero que suceda eso. Y está correcto. Pero el punto es lo siguiente, que cuando usted llega a su casa y ole su ropa, que tiene olor a humo, ahí se contaminó. ¿Se fija que no es lo mismo que pecado? Son cosas muy diferentes. Yo ni siquiera estoy hablando de pecado. Estoy hablando de las contaminaciones por ambiente, atmósfera y clima. Ahora que son cosas diferentes, pero todas grafican a lo mismo. Entonces hay que cuidarse, porque en el mundo espiritual uno se puede contaminar. Si hay preguntas, las pueden colocar ahí. Siempre doy la opción ahí que si hay algo que quieran más profundizar en este tema, la puede colocar en el chat. Voy a estar atento al chat. Pero qué importante todo esto. Hay mucha gente que van a los hospitales a orar por los enfermos. Buena cosa hacen. Hay gente que va a las cárceles a visitar a los presos, a predicar. Buena obra hacen. Pero ¿qué tienen que hacer después? Sacúdanse. Sacúdanse, que eso es importante. Porque la contaminación puede perseguir, no se confunde. Mucha gente que se confunde mucho con la gracia, con el ángel de Jehová que nos guarda, que nos protege, y resulta que después andamos tan atormentados, tan perseguidos, producto de lo mismo, porque no nos sacudimos al mundo espiritual. Contaminación por ambiente no quiere decir pecado. Marcos 2:16 dice, a los escribas y fariseos viéndole comer con los publicanos o con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Jesús se juntaba con los pecadores. Había una contaminación de ambiente. ¿Y qué importante esto? Escuchen. Jesús se contaminó, pero no de pecado, de ambiente. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo en casa de pecadores, por eso la gente le decía, pero él come con los pecadores, come con los publicanos, come con ellos. Es una contaminación de las vestiduras, de contaminación. Pero también la Escritura dice, como dice también Lucas 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Claro, porque llevaba el mensaje de salvación. Pero también nos relata Jesús también en Marcos 1:40, vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. O sea, tocó a la persona que estaba leproso. No tenía que haberlo tocado, pero lo tocó. Recuerde que anteriormente decía que Jesús
Estaba en las casas de los pecadores, de las prostitutas, de Mateo, cobrador de impuestos, usurero, sinvergüenza, en la casa de Zaqueo, también usurero, sinvergüenza, porque robaban, pero estuvo en la casa con ellos, pero fueron salvos. Y ahí menciona lo que Jesús estaba haciendo. Vamos a ir qué hacía después Jesús. Entonces aquí tenemos otro caso en que Jesús le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Pero tocó al leproso. Jesús limpia a un leproso, pero se contamina ambiente espiritual. Sigamos. Lucas 7:14 entonces dice: y acercándose, tocó el féretro de lo que llevaba y detuvieron el niño que lo llevaban muerto, aunque ahí dice féretro, pero en ese tiempo era una camilla. Todavía no existían los féretros. Entonces era una camilla donde lo llevaban al niño envuelto en túnicas, y dice que Jesús se acercó a ese féretro y tocó al niño, o sea, tocó un muerto. Otra contaminación. Entonces, son las contaminaciones por ambiente, por atmósfera. Pero Juan, 1 de Juan, capítulo 3, verso 3 dice: y todo aquel que tiene la esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Por eso es que Jesús cada mañana, cada tiempo, Jesús siempre iba a la sinagoga, a la purificación. Jesús guardaba la ley, Jesús se purificaba. Entonces, ¿de qué se purificaba Jesús si él era santo? Mire la pregunta. ¿De qué se purificaba? ¿Por qué iba Jesús a la purificación, al templo, si él ya era puro? Recuerde que él no había mancha, no había nada, por eso fue llevado a la cruz y fue resucitado por obra del Espíritu Santo, porque no había en él pecado. Pero ¿por qué entonces iba a purificarse al templo? Por ambiente, por atmósfera y por clima, lo que ya mencioné de las cosas que había hecho Jesús, que no tienen nada que ver con pecado. Mire qué importante, interesante esta clase, porque nos ayuda mucho a entender que sí o sí tenemos que limpiarnos. La versión Bad dice: todo el que tiene una esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, y como Él es puro. ¿Se fija? Como Él es puro. Pero aún así Jesús iba a la sinagoga y también iba a la purificación. Entonces, también por Cristo nosotros nos purificamos. Ya no tenemos que ir a la sinagoga, ya no tenemos que ir a lavarnos, al lavacro. No tenemos que hacer obras de matar a un animal. No, ya Cristo fue el Cordero inmolado y nosotros ahora por Cristo somos limpiados. Por eso que Jesús dijo: si van a una casa, sacúdanse y luego se van. Jesús lo enseñó, Pablo también lo enseñó. Qué hermoso esto, porque nos ayuda mucho, y también le estoy haciendo recordar lo que tenemos que hacer: purificar. Purificar es la palabra gapnizo, que significa santificar. Es una ceremonia moralmente de purificar, de santificar, de hacer limpio. Eso significa purificar. Recuerde que anteriormente iban al templo a la purificación, como lo hacía Jesús. Pero ya después, con la muerte de Cristo y resurrección, ya no hay que ir al templo, sino que por Cristo ya nosotros somos purificados por la gracia y la misericordia de Cristo en nuestra vida. Qué importante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender más el mundo real o el mundo espiritual. Eso es necesario. Dice pastor: los japoneses cuando llegan a la casa se sacan los calzados afuera y entran en una sandalia, lo usan y lo usan en la casa. Sí, aunque ellos lo usan para que no le ensucien la casa con tierra. Claro, para que las mujeres después no laven no con la tierra, lo hacen también varias culturas, para que no, una señal de que quede toda también la tierra afuera y no le entre la contaminación a la casa. También una buena apreciación. Lo hacen también como cultura. ¿Para qué? Para que no entre la tierra que llegaron de afuera y la lleguen a la casa. Interesante también eso. Usan porque ahí también ellos, quizá aunque lo hagan como cultura, al mundo espiritual es como lo que están haciendo. O sea, no están permitiendo que la tierra de donde ellos, quizás por donde lugares pasaron, esa tierra donde ellos pisaron se queda afuera. Y se quitan los calzados y entran más limpio. Interesante eso.
Hoy estamos viendo sobre los verdugos, estamos recién colocando base. Ambientes hostiles, ambientes territoriales. ¿Y dónde tenemos ambientes hostiles que nos podemos contaminar? En las calles. Aquí voy a colocar algunos antecedentes para que usted vaya entendiendo más. Y ahí vamos a poder entender cuán importante es tener cuidado de toda esta contaminación. Ahora, en una calle, ¿qué es lo que hay en una calle? Hay contaminación. ¿Qué es lo que hay en una calle? En una calle hay droga, hay alcohol, prostitución, robo, muerte, toda contaminación. Eso es lo que hay en una calle. Por la ropa, Judas 1, verso 23. Ya lo hablamos también. Por la impartición de las manos, 1 Timoteo 5, verso 22. No imponga con ligereza las manos a ninguno. Ahí te contaminaste. Recuerde que son ambientes. No participéis de los pecados ajenos. Consérvate puro. Mire qué interesante todo eso. Por eso que hay que tener cuidado con imponer manos, con la impartición de manos, porque eso también nos puede llevar a contaminaciones al mundo espiritual. Y usted va a una iglesia, le da la mano a alguien, le saluda, unos con los santos, un abrazo, Dios te bendiga, pero usted no sabe dónde estuvo esa persona, sino todo lo que brilla es luz. No porque esté en la iglesia, son todos santos, no. Aún así, cuando va a la iglesia, sacudes igual, porque usted no sabe dónde estuvo la hermanita. Usted no sabe dónde se metió el hermanito. Entonces, qué importante es todo esto, porque a veces nosotros como que nos encuadramos tanto en una religiosidad, en un misticismo, pensamos, no, si en la iglesia estamos sanos, estamos salvos, el enemigo no puede entrar. Si el enemigo puede entrar a la iglesia. Los demonios también pueden entrar a la iglesia. Los espíritus mundos también pueden entrar a la iglesia. ¿Y cómo es eso, pastor? Entran por las personas. Por las personas. Las personas llevan espíritu. Y esas personas después, oh hermana, bendiciones, que Dios te guarde y te bendiga, te tocaron. Quién sabe si ahí también hay una transmisión. Por eso que muchas veces en vez de ir tú a buscar la bendición, después llegar a la casa amargado. ¿Por qué? Por una contaminación. Se fija que hay que tener cuidado también con esto. No se confíen que usted, en la iglesia todos alaban a Dios. Santiago capítulo 4, verso 1, donde ven los pleitos y las divisiones, no os acaso de vosotros mismos. Está ahí, ¿dónde está hablando? En la iglesia, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que en los postreros tiempos vendrán espíritu engañador y doctrina de demonios. ¿Dónde dice eso? En la iglesia. Aleluya. Mire qué interesante, anote todos esos textos. Pero qué importante saber que hay que tener cuidado de esto. No porque vayamos a una iglesia, usted vaya a la iglesia, si no, aquí son todos santos, aquí somos todos. No. Hay muchas cartas que están considerados que le habla a la iglesia. La murmuración, el pleito, la división. Pablo le hablaba a la iglesia. No le hablaba a los gentiles, no le hablaba a los de afuera. En la iglesia no tendría que haber división, no tendría que haber chisme, no tendría que haber nada. Pero están ahí en la iglesia, están muy sentaditos. Y aparte de esto, coloquemos una base aún más fuerte. Hay brujos que van a las iglesias. ¿Cómo, pastor? Hay brujos que van a las iglesias. Escuche esto, que es importante. Le voy a dar un testimonio y usted va a entender un poco más esto. Hace un tiempo atrás, un pastor estaba exhortando la palabra de Dios, estaba predicando. Era un pastor que Dios lo usaba en la área de liberación. Y estaba predicando el mensaje. Mientras estaba predicando el mensaje, vino la voz del Espíritu Santo y le habló, le dijo, aquí hay brujos. El pastor sintió la voz de Dios y empezó a abrazarse en la sangre de Cristo. Y luego, como que se olvidó porque vino la administración y se olvidó de eso, pero ya el Señor le había hablado, aquí hay brujos. Entonces el pastor baja abajo, valga la redundancia. Aunque eso no está mal dicho, según la lengua española, léalo bien, no está mal. Es para dar una énfasis más de lo que se está dando. Y eso no es malo. Bueno, no lo voy a enseñar de la lengua española, pero vamos al punto. Cuando bajó, después que estuvo ahí, empezó a ministrar a las personas. Y se acerca a unas personas que estaban 3 varones juntos ahí. Pero ellos no cantaban, no oraban, sino que pasaron adelante. Aunque quedaron atrás de todos los que estaban ahí. Cuando el pastor llegó a la parte de ellos, el Espíritu Santo le habló, le dijo, son brujos. Entonces en ese momento el pastor le dice a ellos, ¿qué hacen ustedes acá?
Y el brujo le dice: nosotros hemos venido a este lugar a buscar espíritu. Y el pastor queda sorprendido y dice: pero ¿cómo ustedes van a venir a buscar aquí un lugar si aquí hay la presencia de Dios, aquí es presencia del Señor? ¿Y cómo ustedes vienen a este lugar? ¿Qué espíritu están hablando? Y ahí en el diálogo los brujos le dijeron lo siguiente. Escuchen que esto es importante, escuchen mucha atención. Los brujos le dijeron lo siguiente: mientras hay muchos brujos que entran a la iglesia y muchos no se dan cuenta. ¿Y por qué vamos nosotros a las iglesias? Porque cuando ustedes hacen lo que le llaman la liberación o oran por las personas, los demonios salen. Y cuando salen los demonios, nosotros los permitimos en nuestros cuerpos. Cuando los demonios los permitimos en nuestros cuerpos, nosotros nos empoderamos con poder. Tenemos más poder todavía como brujo del que ya tenemos, porque son los demonios que le dan poder a ellos. Es que interesante todo eso. Por eso que hay que tener cuidado y hay que sacudirse, no se confíe. El mundo espiritual, hay espíritus que entran aún en los cuerpos. Interesante todo eso. De relaciones ilícitas, malas conversaciones, sexo, malas palabras, divisiones, pueden haber cosas hostiles en los lugares de hospitales. Ya lo hablamos también, en una morgue, en cárcel, en cementerio, centro psiquiátrico. En cosas que usted a lo mejor antes tenía anatema, como pirámides. Si usted tiene pirámides, no las tenga en su casa. O los budas, o el sol, las lunas, la estrella, la astrología, llámale idolatría. O ropas también de marcas que son pactadas, porque hay ropas que son muy reconocidas, pero son pactadas al mundo satánico. Entonces hay que tener cuidado mucho en qué nos vestimos, qué tomamos. A veces hay cosas que nosotros llevamos a los hogares, a las casas, y a veces nos contaminamos porque hay gente que no se da cuenta, pero trae su espíritu a la casa por un cuadro, por espejos antiguos, que lo hemos hablado, que los espejos antiguos son portales, los espejos, hay mucho material sobre eso que lo hemos enseñado acá. Entonces hay que tener cuidado con lo que tenemos. ¿Con qué más nos contaminamos? Con un dinero. Aquí hay en la calle robos. ¿Qué hay más en la calle? Hay asesinatos, hay drogas, prostitución. Con todo esto nos contaminamos. Y también mire qué interesante, por el dinero. Por el cash, el dinero, usted se puede contaminar. ¿Cómo es eso? Porque usted no sabe de dónde provino ese dinero. Es que el dinero está en la iglesia, llegó a la iglesia, pero ¿de dónde vino? De mano en mano. Ese dinero no es que salió de la fábrica y se fue directamente a la iglesia. Pasó por muchas manos y quizás pueden haber pasado por manos ilegales o ilícitas. Por eso es que siempre se ora por la ofrenda. ¿Para qué? Para santificar las ofrendas. Para santificar la ofrenda según las contaminaciones, porque usted no sabe si ese dinero o que le dieron a usted o que no sé, bueno, en este tiempo creo que se pagan con tarjeta, pero hay que bendecir esa tarjeta igual, porque es dinero. Ahora, si le dan dinero efectivo, con mayor razón hay que contaminar, descontaminar y limpiar ese dinero, porque pueden haber pasado por muchas manos ilícitas. Ese dinero puede pasar por un asesino, por un drogadicto, por una prostituta, por personas inmorales, por un ladrón, por un brujo. Se fija, puede haber pasado por muchas manos. Entonces, ese se llaman los vectores. Vectores no solamente, que dice Judas 1, verso 23, tiene que ver con ropa. Todo lo que sea una transmisión de espíritus son vectores. Hay emisores, receptores, vectores, nahuales, que lo hemos enseñado en otras clases también. Entonces, se fijan la importancia de saber y tener cuidado de qué nosotros tocamos. Todo lo que toquemos y sea lícito va a ser una contaminación. Vuelvo al punto, y todavía no entro al espíritu de los verdugos, ya me está pillando el tiempo, pero ya estamos colocando mucha base de las contaminaciones que nosotros podemos tener. Las contaminaciones no es por pecados, son por ambiente, atmósfera y clima, pero también hay cosas que han pasado por pecado y van de manos en manos, en manos, en manos, hasta llegar a tu casa, o hasta llegar a la iglesia, o hasta llegar a la ofrenda. Mire qué importante todo esto, porque nos ayuda mucho a tener cuidado con todo esto, esta contaminación.
contaminaciones de ambiente. Recuerde que un árbol puede estar en un lugar donde dé mucha vegetación, pero un árbol también puede estar en un lugar donde sea estéril. Los árboles se dan aún en el lugar en que usted menos piensa. En un lugar hostil, ahí puede haber un árbol y le puede dar sombra igual. Y puede estar en un lindo lugar de campo y también le va a dar sombra. Ambos van a dar sombra. El problema es de qué sombra nos cubrimos. Por todo esto nos contaminamos. Por idolatría. Lo que hay en las calles. Por lo que es la pobreza. Sí, como también por las visitas a los vecinos. Las conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una mala conversación te corrompió. ¿Por qué? Contaminación. Por eso que las visitas, hay que tener cuidado quien invita a tu casa. Eso le hemos enseñado bastante también. No invite a cualquiera a su casa. Aunque sea el líder, un hermano o hermana, si ese líder anda medio tembleque, no lo invite. Ni a siquiera a comer. Porque le va a contaminar todo lo que es el área de prosperidad, el área de bienestar. Todo esto son por contaminaciones. ¿Qué hay en una calle? Hay hombres, como le llaman acá, o lugares, gente que vive en las calles, y hay gente que se acostumbra a esto. No le gusta recibir ayuda, o reciben ayuda para su vicio, otros se acostumbran a estar en las calles. Se acostumbra, ese es un espíritu. En las calles hay paganismo, hay idolatría. En las calles hay contaminaciones. Y esto lo vemos por estatuas. Hay muchas estatuas que usted va pasando al lado y son estatuas de idolatría. Usted pasa por una iglesia y ve idolatría, contaminación. Por el dinero, que lo hemos hablado, por las procedencias ilegal de esos dineros. Todo es una contaminación. Por los lugares de conciertos también, que ahí se roba energía. El enemigo en los conciertos roba energía. Por las calles. ¿Qué hay en las calles? Homosexualismo. Se fija y usted camina después por esa calle cuando ya esos desfiles ya desaparecieron, pero usted caminó por ese lugar. Mire qué interesante todo esto. Y nosotros a veces no le damos la importancia. No, si la calle está vacía. Pero que hubo anteriormente ahí un desfile homosexual. Ambiente, atmósfera, perversión pasó ahí. Y los espíritus quedan ahí, porque quedan como ambientes, quedan como atmósfera, quedan como clima, porque lo que se le dé lugar, quedan los espíritus dando vuelta en esos lugares. Y muchos pasan, no le toman importancia. Contaminaciones por rituales satánicos. Muchas veces hay personas que hicieron una contaminación en un lugar, y esa contaminación queda ahí, porque generó un espíritu territorial. Contaminaciones por estos tipos de danzas que se hacen. No, si son carnavales, no, si son que le hacen diferentes danzas a sus creencias, pero son contaminaciones. Todo eso hay en las calles. Perversiones. También por el racismo. Hay mucha gente que en las calles es racista. Contaminaciones. Ezequiel no habla también cuando dice limpia el templo. Segunda de Crónicas 29:3. Y el primer año de su reinado, en el mes primero, a la puerta de la casa de Jehová, y la reparó, dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza del oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Mire lo que está hablando dentro del templo. Santificad el templo. Aquí está hablando dentro del templo sacerdotal. Santificaos. Y el verso 16 dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Se supone que dentro de la casa del templo no tendría que haber inmundicia.
Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas llevaron afuera al torrente del Cedrón, el Jordán, y toda la inmundicia la arrojaron ahí. ¿Por qué el Señor estaba hablando esto? Recuerde que anteriormente se usaban diferentes cuartos. Habían diferentes cuartos dentro del atrio. Y existía también un cuarto que estaba al lado del atrio. Y en ese cuarto, al lado del atrio, de todas las batallas que iban haciendo el pueblo de Israel, tomaban los tesoros, el oro, las piedras preciosas, todo el botín la tomaban como ganancia y la dejaban al lado del atrio, que era otra puerta. Por eso dice que limpien el atrio, pero no era en lugar del atrio en sí, al lado había una puerta. Y en esa puerta estaba todo el oro, toda la ganancia, todas las piedras, todo el botín que habían ganado o que habían de sus batallas. Pero algo no se dieron cuenta, que estaban metiendo anatemas, estaban metiendo los ídolos, estaban metiendo ahí el paganismo, pues metieron las figuras. Recuerde que eran pueblos paganos, pasaban, tomaban el botín, todo y lo llevaban ahí cerca de la puerta del atrio. Y ahí estaban. Por eso que el Señor dijo, limpien el atrio, pero la puerta del atrio, porque ahí había anatema. Y comenzaron entonces a santificar ese día, y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y ahí estuvieron en el día 16 del mes primero y terminaron. Y limpiaron toda la casa de Jehová y la arrojaron los levitas, toda la contaminación la llevaron al torrente del Cedrón. Cuando habla del torrente del Cedrón es el Jordán, que el Jordán es un río caudaloso. Toda la inmundicia las toman y las tiraron hacia el torrente del Cedrón. Todas quedaron ahí. Eso es lo que quiere decir de esa contaminación. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Imagínense si a los levitas se les pasó eso. Al sacerdote se le pasó eso. Tomaron todo como era del botín que habían tomado de los pueblos de la batalla, los dejaron ahí, pero nadie se percató en ver qué figuras eran. Habían figuras de ídolos paganos, de anatema, y los levitas y los sacerdotes no se habían dado cuenta de eso. Por eso Jehová le dijo, limpien la casa, santifiquen la casa, porque está contaminada. En el atrio está contaminado. Qué interesante cómo el Señor, aún así, cuando hay cosas que a veces no nos la entendemos, pero así pasa eso. Vamos a dejar hoy esta clase. Después vamos a seguir hablando más todo el tema del ataque de los verdugos, pero es importante entender que es necesario entonces cuidarnos de todas las contaminaciones que nosotros podamos recibir. Ya vimos bastantes cosas, que solo llegar a un lugar nos podemos contaminar. Con tocar a una persona nos contaminamos. Con figuras, con anatemas que traigamos a la casa, toda la casa se puede contaminar. Por eso que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué permitimos nosotros en la casa? Recuerde que cuando hablamos de casa, casa la palabra bayit del hebreo y casa la palabra oikos del griego. Entonces, ¿qué estamos permitiendo en nuestra casa? No solamente la casa del templo, sino donde tú vives. Es el templo. Tu casa es el templo también. Y como tú eres el templo de Dios viviente, tú vives en una casa y tu casa pasa a ser también parte de tu templo. Mire qué importante. Y a veces el templo lo tenemos desordenado. Hablo de la casa. Todo tirado, la basura tirada, el cuarto de ropa tirada por todos lados, acumulando losa, vasija, como le llame, acumula y se acumula. Cuidado con eso, que le hemos enseñado también, el desorden llama demonio. Entonces, todo esto nos ayuda mucho a tener cuidado de qué nosotros estamos permitiendo. Pero hoy, a través de la palabra, creo que hemos sido claros en todo esto. En otra clase vamos a seguir con el segundo tema de hoy. Pero hoy, al hablar este tema, y luego entramos en la segunda clase sobre el ataque de los verdugos. Por todo lo que vimos anteriormente, vino el ataque de los verdugos, que lo vamos a hacer en una segunda parte, y ahí vamos a entender más cuán necesario es entonces cuidarse de las contaminaciones. Primera parte entonces de hoy,
el ataque de los verdugos.